Buenas, mi nombre es Nicole Jiménez Lázaro y mis compañeras son Francesca Montes y Luana Arteaga. Somos del segundo año de secundaria del Colegio Santa María la Merced. Buenas tardes. Voy a dar el pase para que la señorita se presente. Hola, mi nombre es Josibel Lema. Soy escritora del libro de Elegida para la Eternidad. Es un libro de adolescentes con temática vampírica. ¿Por qué decidió escribir de vampiros? Decidí escribir para vampiros porque desde muy chiquita lo único que me daba miedo eran los vampiros. O sea, no me daba miedo ni siquiera, no sé si a ustedes les ha pasado Chucky, el Coco o lo que sea. Entonces a mí siempre me ha dado miedo los vampiros. Entonces decidí escribir acerca de esa temática porque aparte de que me da miedo, me gusta porque siempre se mantienen jóvenes y está toda esta misticidad detrás de ellos. Y aparte de que a mi abuela le gustaba mucho ver películas sobre vampiros, entonces yo también desde chiquita me gustaba ver eso, y aparte de eso también me gustaba mucho leer. Entonces me gustaba Anne Rice, también Drácula, y después, ¿no? Comenzó a suceder este boom fantástico de Twilight, y después fueron Cazadores de Sombra, como Simon, que se volvió vampiro también. Entonces, por eso decidí escribir acerca de vampiros, porque me gustan en realidad, y sobre todo porque se mantienen jóvenes por siempre. Sí. Bueno, ¿cómo ve el proceso de escritura y edición de su novela Elegida para la Eternidad? Ok. El proceso de escritura, en mi caso, para mí fue muy fácil, porque en la parte de lo que creatividad, las ideas se me presentan muy rápidamente en mi mente, aunque no voy a negar que sí hay partes donde me estanco y se tiene lo que se dice un bloqueo escritor por un momento. Pero lo que es más difícil y cuesta mucho trabajo es el proceso de edición. Posiblemente eso demora muchísimo más que es el proceso de escritura. Por ejemplo, yo me tardé como unos 6 meses escribiéndolo, el libro, o 7, y comencé a editarlo después yo misma, porque yo lo lancé primero en lo que fue la plataforma de Wattpad. Entonces lo comenzaba a editar yo misma y me daba cuenta de que yo no podía hacerlo. Entonces cuando lo mandé a una editorial, ahí comenzaron a ayudarme. Y pues realmente el proceso de edición son como que muchas etapas, muchas revisiones, y es muy dificultoso y con mucho trabajo, ¿no? En eso sí se tiene que tener muchísima paciencia. ¿Qué le pareció la recepción que ha tenido su libro? Realmente yo no esperaba que en el día, por ejemplo, donde me presenté en la Feria del Libro de Lima, yo no pensé que iba a ir gente, pero sí hubo gente, ¿no? Entonces a mí el primer día me pareció realmente inesperada, fue alta, pero después con el pasar de los meses, como que fue bajando ese la gente de que quería adquirir el libro, pero es porque en realidad ustedes, como saben, en Perú no leen mucho, ¿no? Y peor si es sobre una temática juvenil o de vampiros, porque ya saben que las personas comienzan a decir que no es un libro de verdad, y porque creen que necesitas leer, no sé, a Cervantes y otros libros más serios, ¿no? Para que te consideren un lector de verdad. Entonces desprecian un poco lo que es la temática juvenil, vampírica y todo eso. Uh-huh. Así que, pues se podría decir de que mediana, una recepción mediana. ¿Prefiere que la lean lectores y lectoras del colegio o no es tan importante? Realmente para mí no es muy importante quienes lo leen. En realidad yo comencé a escribir el libro, agarré lo que es temática juvenil vampírica, porque yo
quería hacer de que las personas que no les gustaban leer, hacer como que un libro rápido y que te sumerja al mundo de la lectura. Porque me he dado cuenta que cuando uno está en el colegio a veces te mandan a leer unas horas bien aburridas y después comienzas a agarrar pánico y dices, ah, no, no me gusta leer. Y ese no es el punto. Lo que pasa es que a todo el mundo nos puede gustar leer, pero la parte es de que es el libro equivocado, porque es muy pesado, es muy denso, las palabras son muy difíciles a veces de entender cuando recién estás empezando. Entonces lo que yo quise hacer es un libro rápido, digerible para el lector, para que así puedas agarrar y entres a ese mundo de la lectura donde es en realidad fantástico, donde hay millones y millones de historias. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó con el libro de que fue de Narnia. Lo leí la primera vez, entonces a mí me gustó y seguía leyendo, leyendo y después eso se convirtió en un hábito. Por eso en realidad para mí no es importante quién lo lea, sino si te gusta bien y si, bueno, y eso. ¿Cuál fue la primera película de vampiros que vio? Wow, a ver, habría tenido yo 7 años, 8 años. Me acuerdo que estaba detrás del sofá de mi abuela mientras mi abuela estaba viendo la película. Habrá sido, y me acuerdo que no podía encontrarla porque mi abuela no me dejaba verla. Pero se llama, si no me acuerdo, Drácula 2000, que es con Gerald Butler cuando era jovencísimo. Así que sí, esa fue la primera película que vi de vampiros. O sea, yo veía que volaba y su cara se transformaba y decía, ¿qué es eso? Pero antes de eso me parece que la serie fue de Buffy. La serie de Buffy la Casa Vampiros, no sé si lo han visto ustedes. Ya, esa fue la primera impresión de vampiros que tuve, me parece, sí. ¿Cuál fue el primer libro de vampiros que leí? El primer libro de vampiros que leí, no me acuerdo porque fue uno de R.L. Stein de niños, pero me acuerdo que cuando era adolescente ya me leí lo que fue Anne Rice, ¿no? La entrevista con el vampiro. Y después fue Drácula. Sí, de ahí comencé a ahondar más a lo que es young adult, ¿no? Lo como the Coldest Girl in Town, que es la chica más helada de la ciudad de Holly Black. Sí. ¿Cuál de todos los libros que usted ha leído de vampiros nos recomienda leer para iniciarnos sobre el tema? Sobre el de vampírico, que no sea muy denso y ya tengas experiencia, a mí me parece súper cautivadora lo que es entrevista con el vampiro, porque es sobre vampiros un poco más serios, ¿no? No que brillan ni nada de eso, como lo que es Twilight. Sería entrevista con el vampiro. Y si viene a ser una lectura un poquito más ligerita, vendría a ser ay, ¿cómo se llama? Hay una serie sobre eso, que del libro hicieron una serie, Diarios de Vampiros. La primera es muy buena y es muy entretenida, Diarios de Vampiros. Sí, pero el libro, no vean la serie. Sí. Y después, obviamente, que si te gusta el furor, así, debe ser Crepúsculo, porque en realidad es bien entretenido. Lo leí cuando tenía 15 años y fue como que rapidito la lectura y fue bien interesante. ¿Le gustó la saga de Crepúsculo? ¿Cuál es su Ah, ya. Bueno, mi opinión, te voy a comentar como cuando realmente personal, ¿no? Cuando yo lo leí, cuando yo tenía, creo que 15 años, 16 años, y a mí me encantó porque tenía esa edad, ¿no? Obviamente. Y la lectura me acuerdo que fue bien rápida y atrapante. Lo acabé toda la saga, me parece que en 2 semanas. Y cuando salieron las películas iba con mis primas a verlas, a las premieres, me acuerdo, y con mi mamá. Entonces a mí me encanta la saga Crepúsculo. Además me he comprado el último libro que sacó Stephanie Meyer sobre Midnight Sun, que cuando lo anunciaron comencé a llorar porque me lo esperaba hace más de 10 años y la autora había dejado de escribirlo y lo retiró porque se molestó, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me encantó Twilight. Y pues hay personas que no les gusta porque les parece ridículo, pero en realidad a mí me encanta todo lo que es temática juvenil, ¿no? No me parece ridículo ni nada por el estilo, porque así comencé yo leyendo temática juvenil.
Para saber del tema sobre vampiros, ¿es importante o es necesario haber leído Drácula de Bram Stoker? En realidad no es necesario leer Drácula de Bram Stoker, pero es necesario para escribir, dijiste, ¿no? ¿De vampiros o para saber de vampiros? Para saber sobre el tema. Ah, ya, para saber el tema, no es necesario leer Bram Stoker, pero sí es necesario leerte los diferentes folclores, ya sea en un libro o en internet, los diferentes folclores que existen en el mundo sobre acerca del vampirismo, porque, por ejemplo, en lo que es en Europa se tienen otros mitos que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, lo de Bram Stoker es un vampirismo diferente a que hay en otras culturas. Entonces, no es necesario lo de Bram Stoker. Uh-huh. ¿A qué cree que se deba la gran cantidad de libros sobre vampiros que se han publicado en este siglo? Yo creo de que se debe a lo que es el vampirismo. En realidad es algo fantástico y como es supernatural y algo desconocido, a la mayoría de las personas le atrae lo que es lo desconocido, ¿no? Entonces quieren saber más. Aparte de que ha influido bastante sobre los libros que han sacado Anne Rice y lo de Crepúsculo, por eso es de que ahora la recepción me parece que es más grande, la gente quiere más sobre eso. Y aparte del misticismo sobre esas criaturas realmente es increíble, por eso las personas consumen ese tipo de historias, ¿no? Si usted tuviera la oportunidad de convertirse en una vampira, ¿lo haría? Bueno, yo creo que sí. ¿Quién no quiere ser joven para siempre? O sea, una cosa, o sea, los vampiros sí se pueden morir, ¿no? Porque les clavas una estaca en el corazón o les sacas la cabeza y se pueden morir. Pero ellos pueden ser jóvenes para siempre. ¿Y quién no quiere ser joven para siempre, no? Todo el mundo me parece, así que sí, yo sí me convertiría y tener poderes supernaturales a veces. Me parece súper, súper chévere, así que sí. Yo sí me convertiría en una, sí. ¿Cree usted que los vampiros pueden existir en realidad o solo son una fantasía? Ay, no sé, realmente a veces me he hecho yo esa pregunta, pero puede ser que sí y no lo sabemos. Así como lo de las sirenas, a veces, no sé. Hay tantas cosas en el mundo que no se conocen, como aliens y otras cosas supernaturales. Y las brujas existen haciendo como que amarres y chamanes, ¿por qué no puede existir el vampirismo? Tal vez no lo sabemos, pero quiero creer que sí existe y no sabemos. Así que sí. Según su opinión, ¿los vampiros son buenos o malos? Ay, no lo sé. Porque al principio en los libros lo pintaban como seres despiadados y malos, y después los pintaron como algo romanticón, ¿no? Por Crepúsculo, entrevista, diarios de vampiros, ¿no? Entonces, realmente yo quisiera creer que también hay buenos, así como las personas también deben de haber buenos y malos, ¿no? Así que yo creo, no sé, me quedo con esa idea. Por último, ¿cuándo saldrá su nuevo libro? Mi nuevo libro lo que pasa es que está en edición, en la segunda parte del primero. Así que yo estimo que a finales de octubre o principios de noviembre, porque esta vez la parte de edición realmente la estoy como que viendo punto por punto y se me hace recontra pesado. Entonces sí, pero sí va a salir la segunda parte este año. Sí. Estas fueron todas las preguntas y muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias.